Caí en pecado y no sé qué hacer. Caí en pecado, caí en el peor pecado que el ser humano puede cometer y terminé fallándole a Dios. Y ahora no sé cómo levantarme y no sé qué es lo que tengo que hacer. Hoy poco se habla de pecado dentro de la iglesia y lamentablemente tendemos a hablar cuando nos referimos a pecado, distorsionando lo que tiene que ver con la doctrina del pecado. Y para entender lo que es el pecado, tenemos que definir correctamente la palabra pecado. Y es sencillo, la palabra pecado significa simple y sencillamente cruzar el límite establecido por Dios y romper sus reglas, romper sus estatutos de una u otra manera. Todos en algún momento hemos cometido una u otra falta de una y mil maneras. Hemos fallado a Dios y hemos traspasado los límites que Dios nos estableció, y mientras estemos en este cuerpo vamos a seguirle fallando a Dios y vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallándole al Señor, y eso está establecido porque hay un principio bien importante, y es que la Biblia refleja a Satanás como el tentador en todo tiempo. Él está tentando a los hijos de Dios y está poniéndole el pecado como algo rico, algo deleitoso delante de él. Y hay tres maneras en las que Satanás le ofrece el pecado al ser humano, y la primera tiene que ver con el deseo de los ojos, con lo que están viendo tus ojos, aleluya, y la segunda tiene que ver con el deseo de la carne, lo que tu carne te está pidiendo. Y en tercer lugar vemos que Satanás tienta al hombre con la vanagloria de la vida, cuando usted comienza a creerse más que otros y cuando usted comienza a creer que lo que tiene y que lo que posee es por su propia prudencia y por sus talentos y por cuanto cosa usted pueda tener, inmediatamente Satanás te presenta en bandeja de plata el pecado por medio de la vanagloria de la vida. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y cuando Satanás, aleluya, te ofrece el pecado por medio de la vanagloria de la vida, hay muchos hombres de Dios que han caído de diferentes maneras, aleluya, porque se han olvidado del principio de guardarse para el Señor. Y muchos, siendo tentados por Satanás, caen ya sea por el deseo de los ojos, ya sea por el deseo de la carne, o ya sea por la vanagloria de la vida. Y mientras estemos en este cuerpo, vuelvo y repito, vamos a seguir pecando y fallándole a Dios. El apóstol Pablo tiene una dura charla con él mismo en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 14 en adelante. Y Pablo está teniendo una dura charla con él mismo, y parafraseándole el texto, él dice: hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, y queriendo hacer el bien que yo anhelo hacer, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Esta ley en mis miembros, que hay pecado morando dentro de mí, porque queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne pecaminosa? Y Pablo dice: gracias doy al Señor Jesucristo, porque por medio de Cristo tenemos salvación y redención, aleluya. Y es bien importante comprender esto, porque, amado hermano, mientras usted no comprenda que fallándole a Dios, alabado sea el nombre del Señor, están muchos en este tiempo, lo que pasa es que muchos nos prestamos a ser dedos acusadores y señaladores, mientras el pecado está en secreto, alabado sea el nombre del Señor, y muchos caen en pornografía, muchos caen en adulterio, muchos caen en fornicaciones, muchos caen en lascivia, pecados bien fuertes. Pero el problema viene cuando usted le da libertad al pecado, cuando usted le da libertad a su carne. Entonces viene el verdadero problema, porque, aleluya, si usted no permite la entrada al pecado a su vida, si usted no permite la entrada deliberada al pecado a su vida, el pecado nunca va a entrar sobre su vida para destruirlo. Y hay caídas, amado hermano, que lamentablemente nos han hecho pensar en algún momento de nuestra vida que no podemos levantarnos. Hay caídas que son tan fuertes que nos hemos sentido, bendito sea el nombre del Señor, que ya no vamos a poder lograrlo, que ya no vamos a poder conseguir restaurarnos en el Señor. Y hay caídas, bendito sea el nombre de Cristo, donde hemos sentido que ya no podemos conseguir restaurar nuestra relación con Dios, porque le hemos fallado tan fuerte a Dios que decimos: no, yo no puedo levantarme, yo me siento sucio, me siento el ser más miserable de esta tierra. Y posiblemente tú seas uno de los que me estás escuchando, que en algún momento has sentido, aleluya, desfallecer y decir: voy a irme al mundo, voy a retirarme del evangelio, voy a retirarme de los caminos
caminos del Señor, error. Y es cuando tú dices esas palabras que Satanás se presenta delante de ti y se te presenta ya no como el tentador que te ofrecía el pecado en bandeja de plata, ahora se presenta como el acusador y llega y te dice, mira, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, cómo le fallaste a Dios, cómo le diste la espalda a Dios, cómo terminaste rompiendo el pacto con Dios, cómo terminaste violando los estatutos que Dios te había establecido, se te olvidó cómo Dios te usaba y comienza a acusarte y comienza a señalarte, y junto con Satanás vienen los hijos de Satanás para decirte, mira el que era el ungido, mira el que profetizaba, mira el que predicaba la palabra, mira el que hablaba en lenguas, mira la hermana que estaba en la iglesia. Y los hijos del diablo, prestándose a hacer la obra de Satanás, comienzan a señalarte, bendito sea el nombre del Señor, y en lugar de restaurarte y en lugar de levantarte, ellos comienzan a acusarte, comienzan a decirte, no sirves para nada, si yo sabía que había pecado oculto, si yo sabía que había maldad dentro de ti, y comienzan a decir cuánta cosa, aleluya. Pero lo cierto es, bendito sea el nombre del Señor, que aunque el hombre y el diablo te señale, la Biblia dice que si nosotros pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mientras Cristo, aleluya, esté derramando esa sangre preciosa por tus pecados de ayer, por tus pecados de hoy y por tus pecados de mañana, y mientras tú tengas vida, hay esperanza. Y yo te traigo buenas noticias en esta hora, y la buena noticia es que Jesucristo tiene la autoridad suficiente para levantarte. Si tú llegaste hasta aquí en esta predicación, es porque te interesa saber qué es lo que tienes que hacer para poder levantarte. Primero, tú tienes que saber que Jesucristo puede levantarte, y no solamente puede levantarte, Él quiere levantarte. Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú te vayas al infierno. De hecho, el infierno no fue hecho para ti ni para mí, el infierno fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Y si Cristo tiene la autoridad suficiente para poder levantarte, tú tienes que saber qué debes hacer para poder levantarte. Y hay algunas cosas que tú debes hacer para poder levantarte en el Señor y para poder volver a caminar en el Evangelio como lo hacías antes, cuando estabas enamorado de Jesús, cuando lo único que te importaba era su presencia. Y te voy a dar unos consejos de parte del Señor en esta hora para que tú te puedas levantar en el nombre poderoso de Jesús. En primer lugar, no te escondas, aleluya. El peor error que el ser humano puede cometer cuando ha caído de la gracia de Dios es esconderse. Adán y Eva, estando en el paraíso, estando en el jardín del Edén, cuando ellos pecaron, terminaron escondiéndose de Dios, y Dios baja y desciende en cierto momento y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, mira, yo miré que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. La pregunta es, ¿sabía Dios a dónde estaba Adán, sí o no? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán. Entonces, ¿por qué Dios le está preguntando a Adán, ¿a dónde estás tú? Es sencillo, porque Dios quería que Adán se diera cuenta a dónde el diablo lo había metido, porque muchas veces lo que tendemos a hacer es escondernos en lugar de darle la cara a Dios. Y el primer consejo que yo quiero darte es que tú no te escondas, no hagas lo que hizo Adán, dale la cara a Dios. Dios quería que Adán llegara donde él y le diera la cara, y ahí viene el segundo consejo que yo quiero darte, y el segundo consejo es, confiesa tu pecado. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos en el rey David un ejemplo claro de eso en el Salmo 51, como con humillación él le dice a Dios, he aquí que en pecado fui concebido desde el vientre de mi madre, aleluya. Y David comienza a hablarle a Dios en una oración muy estructurada, que tarde o temprano todos aquellos que hayan leído esa oración van a comprender por lo que David estaba atravesando. Pero lo cierto es que David en ese momento abrió su corazón a Dios y le dice, límpiame con hisopo, lávame, porque yo sé que el pecado está dentro de mí y yo te he fallado, y para que tú seas tomado por justo y por perdonador, tu misericordia se ensanchará. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y en ese momento es cuando viene el tercer consejo, y en el tercer consejo es que tú tienes que apartarte del pecado. Recuerda que si confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzarás misericordia. A eso la Biblia le llama arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, el Espíritu Santo me trae a la memoria al apóstol Pedro, el gran hombre de Dios, un gran ejemplo de arrepentimiento en contraste con Judas el Iscariote, que en lugar de ser, aleluya, de sentir arrepentimiento, lo que él sintió fue remordimiento, y eso lo llevó a matarse. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino y tú te dejas restaurar por Dios, inmediatamente Dios te restaura. La Biblia dice que el gran apóstol Pedro, el hombre de Dios, sí, el que ganaba 3,000 hombres en un sermón, el que ganó 5,000 hombres, ese hombre en un momento, dice la Escritura, que terminó negando a Jesús, maldiciendo
sobre Jesús y jurando que no conocía a Jesús. Y cuando Jesús viene para restaurarlo, él lo confronta y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí te amo, Señor. Y vuelve a preguntarle nuevamente y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero en la tercera pregunta Pedro le dice: Señor, tú lo sabes. Porque Pedro comprendía y Jesús sabía de que, aleluya, no era Pedro sino el pecado que moraba dentro de él. Y Jesús no vino para acusarlo, él vino para restaurarlo. Pero me impresiona del apóstol Pedro que Pedro tuvo las agallas no solamente para dejarse restaurar, sino también para dejar, aleluya, que el Espíritu Santo lo santificara, y se terminó apartando del pecado. Y gracias a ese arrepentimiento genuino, hoy recordamos a Pedro como el gran hombre de Dios, aquel hombre que supo arrepentirse y apartarse del pecado, apartarse del mal. Y también tenemos el ejemplo de Judas, el claro ejemplo del remordimiento, porque el pecado trae tanto remordimiento que mucha gente, aleluya, en lugar de acercarse a Dios, terminan yéndose de la iglesia, terminan apartándose de Dios, terminan dejando el evangelio y terminan muertos espiritualmente. Pero tú tienes que seguir el ejemplo de Pedro, que Pedro fue, aceptó su compromiso, dejó que Dios lo restaurara. Y ahí viene el consejo número 4. El consejo número 4 es: asume tu responsabilidad. Vemos en Adán y Eva que Adán y Eva, cuando Adán es confrontado por Dios, literalmente le termina echando la culpa a Dios y le dice: mira, la mujer que tú me diste fue la que me sedujo y me dio de comer y yo fui engañado. Inmediatamente Dios le pregunta a Eva: ¿y a ti quién te enseñó? Y Eva por consecuencia dice: la serpiente fue la que me engañó. El hombre por naturaleza siempre está culpando a otros de sus propios errores. Y este es un principio espiritual bien importante, porque el hombre nunca va a asumir su responsabilidad a menos que tenga la suficiente humildad de decir: no fue culpa de mi esposa, no fue culpa del pastor, no fue culpa del hermano que me hizo mala cara, es mi culpa. Yo caí por mis pecados, por mi propia culpa. Y es cuando tú asumes tu responsabilidad y tú asumes que no es culpa de otros, sino culpa tuya, cuando viene la restauración. Y una vez restaurado, déjame advertirte en este punto que Satanás no descansará hasta, aleluya, querer recordarte tu pasado. Porque Satanás quiere tenerte esclavizado al pasado, diciéndote: tú no te puedes levantar. Mira cómo le fallaste a Dios. Mira cómo le diste la espalda a Dios. No te vas a levantar. Eso es mentira. Y la misma familia te va a decir: tú no vas a cambiar nunca. Nunca vas a poder ser nadie. En ese punto, tus mismos familiares se te van a levantar para denigrarte, para criticarte. Pero no permitas nunca que el diablo te recuerde, aleluya, tu pasado y te mantenga esclavizado a tu pasado. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis, bendito es el nombre del Señor, capítulo 21, versículo 5: y el que estaba sentado en el trono me dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hago nueva todas las cosas. Primera de Pedro dice: nunca más me acordaré de sus transgresiones y de sus pecados. En otras palabras, cuando Dios perdona, Dios no es como los hombres. Él olvida. Cuando hay un corazón arrepentido, contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Y yo te tengo buenas noticias. Si tú estás caído en esta hora, eres el próximo a levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Y nunca permitas que el diablo te recuerde tu pasado. Y cuando Él venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su pasado, su presente y su futuro. Él está vencido. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Él está derrotado y su destino está trazado. Mientras que para ti todavía hay esperanza. Y eso es lo que le duele al diablo, que mientras su destino está trazado, tu destino profético está siendo estructurado por el Señor en el mundo espiritual. Y hay una historia que Dios se sabe de memoria. Y hay un propósito que ya Dios estableció contigo. Porque en el Salmo 138:8 la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No te rindas, levántate en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla. Probablemente te hayan criticado, probablemente te hayan hecho la guerra, probablemente te hayan golpeado, pero aquí te dejo esos consejos para que tú le hagas la guerra al enemigo y le demuestres que el Dios al que tú adoras es un Dios de restauración, un Dios de poder, un Dios de maravillas y un Dios que levanta a aquel que ha caído y un Dios que sabe perdonar, porque su misericordia, dice mi Biblia, se extendió desde la eternidad hasta la eternidad, para que Él sea considerado justo y se entienda de que en Él, aleluya, hay perdón y restauración para todos aquellos que le buscan. Si este video te ha sido de bendición, compártelo con un amigo para que también sea de bendición para él. Que Dios te bendiga de una manera muy especial.